Yo era organizada con mis finanzas, pero más sin embargo no calificaba para un crédito bancario. Bueno, toqué muchas puertas, muchos bancos, hasta que hice 3 puertas. Es contagioso, ¿no? Es contagioso y porque dicen, uy, mira, ya tiene como 4 casas. Lleva 20 años trabajando con una pareja de personas, empresarios, con un sueldo relativamente modesto. Y ella no se había dado cuenta que con eso podía cambiar su libertad financiera. Al comienzo los oía y quizás no entendía o no captaba lo que hacía la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Cuando ella decidió educarse financieramente, tomó unos pasos sencillos que hubiera podido tomar mucho antes. Y en estos momentos ya tiene cerca de $2.500 de ingreso pasivo y su plan es tener $8.000 de ingreso pasivo a los 65 años. Ella tomó todas las ventajas de sus circunstancias para crecer financieramente. Sacó a sus hijos adelante y ha hecho un trabajo impresionante. Luzonia te va a encantar. Es sencilla, es humilde, enfocada y tiene certeza de que va a lograr su independencia financiera, como nos lo va a contar en este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Luzonia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlos. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, ¿cómo era tu situación antes de tomar el programa? Antes de tomar el programa, pues yo trabajo para 2 personas mayores, 2 empresarios, mejor dicho, una familia de empresarios que yo cuido de ellos. Y bueno, y he tratado de aprender muchas cosas de ellos porque los veo como seres que tienen muy buena calidad humana, muy humanos para todo el personal que trabaja con ellos y unos excelentes empresarios, muy exitosos. Y bueno, yo traté de ser muy organizada y pude comprar una casa antes de empezar el programa con muchas dificultades, pero yo quería seguir avanzando. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Aventura, en Miami. Ok. ¿Cuánto llevas en ese trabajo? Yo llevo en ese trabajo más de 20 años, Carlos. Wow. ¿Cuándo compraste tu primera propiedad? Yo compré mi primera propiedad en el 2017. ¿Y tú en ese momento eras organizada con tus finanzas? Yo era organizada con mis finanzas, pero más sin embargo no calificaba para un crédito bancario, ¿no? Porque sí tenía muy buen score crediticio, pero no tenía el límite de endeudamiento suficiente. Bueno, toqué muchas puertas, muchos bancos, hasta que por fin hablé con una persona para ver si él me podía ayudar prestándome su crédito y bueno, él accedió, ¿no? Es un primo mío y su esposa. Entonces él accedió, hicimos la compra a nombre de él y mío. Y así fue que pude resolver lo de la compra de la primera casa. Pero a los 2, 3 años que ya la casa tuvo equity y bueno, mejoró también mi situación financiera porque no declaraba todo lo que ganaba, estaba... A lo latino. Entonces te ahorrabas $200 o 300 o 500 en impuestos, pero no podías comprar una propiedad, ¿no? Pero no podía comprar una propiedad. La mentalidad latina. Sí, después ya me organicé y todo eso y aprendí también con el curso que, como tú dices, que por un lado yo me estaba ahorrando esos $500 o $1,000, $2,000, pero no podía calificar para un crédito que me iba a dar mayores ventajas. Bueno, entonces ahora estoy haciendo todo muy correcto. Pero espérate, tú trabajas ayudando a 2 personas mayores, compras su primera propiedad y decides invertir en un programa de educación para volverte inversionista en bienes raíces. Oye, estás como perdida, medio loca. ¿Cómo así? ¿Tú decidiste eso? ¿Cómo hiciste? Bueno, la verdad es que como yo veía a mis jefes así muy exitosos en la parte económica, muy exitosos en la parte familiar, también en todo el tiempo yo los veía estudiando, preparándose, siempre estaban en un curso, en una cosa, en otra cosa. ¿Qué edad tienen ellos? Ellos ahora tienen 90 años. ¿Y siguen estudiando? Y siguen estudiando. ¡Wow! Increíble. Y bueno, yo vi eso, yo dije, no, aquí está. Y Carlos, yo después de los podcasts que escuché tuyos, 2 o 3 podcasts, dije, no, esto es para mí, yo lo voy a comprar. Y así fue. Dije, no, yo me matriculé en una mentoría. Y yo me acuerdo, tu jefe me llamó un día. Oye, tú le vendiste un curso a Luz, cuéntame de ti. Él quería estar seguro de que tú no estabas perdiendo tu platica, ¿cierto? Sí, es que yo le comenté de que estaba en este curso y que, bueno, le mostré mis números, si a ver, él me podía enseñar o pedir, yo le estaba pidiendo el consejo, ¿no? Si él me podía
aconsejar o ver cómo hacía. Mire, yo tengo esta casa que me va a costar tanto, estos son mis números, esta sería mi utilidad, mi ROI. Y bueno, él me dijo, pero ¿tú cómo vas a poder alquilar una casa en $4,000, Sonia? Eso, yo Ajá. no creo que esa casa valga $4,000. Y yo le dije de que la voy a dividir. No voy a hacer un arreglito acá, otro arreglito allá, lo voy a dividir y yo le saco ahora más de $4,000, $4,200 y pago una hipoteca de Wow, $1,600. Sí. impresionante. Pero fíjate lo hermoso y es que tú estás con ellos y lo que yo estoy yendo de ti, en vez de decir, que no me dan, que si no me apoyan, estás pensando qué es lo que ellos hacen, cómo es que piensan para tener el éxito que tienen y la calidad de vida familiar, porque escucho que también hablas de la calidad de seres humanos y lo que haces es cómo modelas eso, porque muchas personas cuando conocen a personas que son exitosas lo que hacen es a ver qué le saco o a ver cómo exprimo, pero lo que yo aprendí, lo aprendí por fortuna desde muy jóvenes, el regalo es cómo yo aprendo de cómo piensan esas personas, porque si yo puedo conseguir un dinerito, pues me sirve mientras en 5 minutos con mi mentalidad de consumidor lo pierdo, pero si yo aprendo cómo piensan, eso me va a servir para siempre, porque lo que tú has aprendido de ellos, que en últimas fue esa visión lo que te llevó a tomar este programa, porque tú me estás diciendo, yo los veo estudiando, ¿cierto? Te va a servir en cualquier momento. ¿Hasta qué edad te va a servir lo que estás aprendiendo? Siempre. Siempre. Lo que estoy Ahora, aprendiendo me va a servir siempre. ¿qué edad tienes tú? Tengo 59. Dime una cosa, ¿cuánto tienes de ingreso pasivo neto ahorita? Bueno, de ingreso pasivo tengo como 2,500, 2,800 más o menos. Después de gastos, de hipotecas y de todo. Todo limpio, ajá, neto. Imagínate. ¿Y cuál es tu meta de ingreso pasivo? Mi meta de ingreso pasivo son 8,000. ¡Guau! Ujú. Sí, 8 Sí. mil. Dime una cosa, ¿qué seguridad tienes de que lo vas a lograr antes de cumplir 65 años? Toda, Carlos. Yo ese ingreso pasivo que tengo ahora lo logré, si bien es cierto tenía la casa antes, pero no le estaba sacando ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo lo logré en 2 años. Entonces, espero llegar a mi meta, ¿no? Espero lo vas a No, lograr. yo voy a llegar a mi meta, sí. Impresionante lo que has hecho. Y sabes qué, yo no tengo duda de que lo vas a lograr. Imagínate, tú seguramente vas a lograr tu pensión de Medicare y quién sabe cuánto valdrá, porque cada vez va a valer menos. En cambio, la renta cada vez va a valer más y tu deuda cada vez va a valer menos y tu casa cada vez va a valer más. Más, sí. Muchas gracias, Carlos. De verdad, yo agradezco mucho tu programa, todas las enseñanzas, la sabiduría que nos estás transmitiendo. Me los he leído tus libros, Un inmueble al año no hace daño, y lo he regalado. Lo Muchas regalo gracias. a mis hermanos y todo, porque les digo, sí se puede, o sea, todos podemos. Y gracias por esas palabras, de verdad me conmueven mucho, me honran mucho. Cuéntame un poquito, ¿cómo ese cambio de pensamiento de consumidor a inversionista ha Eh, afectado a las personas a tu alrededor? Muchísimo en mis hijos, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Por mi experiencia he sido una esclavita del trabajo y no he estado yo con ellos en momentos que me hubiera gustado estar, que estamos cambiando tiempo por dinero. Eso es porque ellos también trabajan y todo, ¿no? Y que no estamos disfrutando la vida de nuestros hijos. Yo me hubiera gustado a mí disfrutar de ellos. Entonces les digo que por favor no cometan esos errores, que inviertan, que se organicen para que puedan tener más tiempo con la familia, en las cosas que les gusten. Y lamentablemente yo me di cuenta tarde, pero nunca es tarde del todo, pero estoy influyendo en mis hijos en eso, ¿no? Y entonces ellos ya están más interesados en tener ingresos pasivos para tener libertad Wow. financiera. ¿Es contagioso o no? Es contagioso. Y tú sabes, no solamente mis hijos, mis hermanos, porque dicen, uy, mira, ya tiene como 4 casas. O dicen, ¿no? Sí. Espectacular. Y bueno, cuéntame un poquito lo de las 5 puertas que tienes, cómo es la distribución y los ingresos, o cómo Ah, optimizaste los ingresos de tus ¿cómo inmuebles. optimicé? A ver, primero compré una casa con 2 baños y esta casa era muy particular porque tenía, como en un barrio popular, ¿no? Tenía varias puertas de salida, posiblemente ya la estaban anteriormente usando como eso, pero Ujú. esa casa ya estaba toda remodelada, pero tenía varias puertas de salida. Entonces yo dije, bueno, acá puedo independizarlas. Y 3 baños, hice 3 puertas. Así fue que optimicé. Una casa adaptada para 3 O puertas, sea que sí. tú pagas los servicios.
El que está en la casa principal paga la mitad de los servicios y de las otras 2 puertas que son pequeñas pago yo los servicios. Entonces tú le construiste los 2 baños. No, yo solamente construí un baño porque esa venía con 2 baños. Bueno, ¿y cómo hiciste tú, que no tienes experiencia ni nada, para construir un baño y para adaptar eso? ¿Eso lo aprendiste en el programa? Eso yo lo aprendí en el programa, sí. Y yo sí, de verdad, a mí me intimidaba eso de la construcción, porque yo soy mujer y no sé hacer esas cosas, no sé, me intimidaba. Pero después que hice ese baño, compré la segunda casa y también yo le miraba, ¿no? Todos, cómo puedo sacarle más ingresos a esta casa, porque si yo la alquilo así entera, sola, me pagarán 3,000, a lo mucho, 3,500. Y vi la forma de dividirlas, puse una puerta, ya tenía baño todo de ese lado y otra puerta de entrada por atrás por el jardín. Hice una lavandería en la parte de afuera que eso la hace atractiva para ellos, entonces ahí saqué 2 puertas. La casa principal, que lo alquilo en 2,850, y el otro que es un estudio porque tiene esta cocina que de la misma casa, solamente se le hizo algunas divisiones, no se le adaptó nada, algunas cositas. Tiene cocina, tiene baño, un estudio muy bonito. Esa yo lo alquilo en 1,500. Entonces tengo en total como 4,000 y picos. Yo esa casa la di para el down payment 40,000 y pago algo de 3,000 y picos. Claro que me da una utilidad, pero ya la casa se está pagando sola, o sea, están pagando al capital ellos mensualmente, mis inquilinos, $700. Tú manejas la propiedad. Yo manejo la propiedad. Entonces lo que tú estás haciendo es utilizando las ventajas de tu trabajo para educarte también y para ir creando tu portafolio de bienes raíces. Sí, estoy haciendo las 2 cosas paralelamente. Y dime una cosa, si oímos personas, es que yo gano muy poco, es que yo no tengo mucho tiempo, es que yo no tengo educación, porque tú tienes un sueldo modesto, ¿cierto? Esto no sabías nada, o sea, ¿qué educación formal tienes tú? Bueno, yo sí tengo educación, yo he estudiado contabilidad antes de venirme acá, pero bueno, acá llegué sin papeles con mis 2 hijos y bueno, yo sabía que lo primero que tenía que hacer era construir los cimientos, y los cimientos en este país es legalizarte, hacer tus papeles. Entonces me tardó 10 años increíblemente en lograrlo eso, pero lo hice para que mis hijos estén tranquilos y yo también, y puedan estudiar también una carrera profesional y todo eso. La estudiaron. Y la estudiaron, pero como me sentía tan a gusto en mi trabajo, por la calidad de persona que son mis jefes y todo eso, entonces no me cambié de trabajo. Seguí en lo mismo, ¿no? Tal vez podría haberme cambiado, qué sé yo, a una tienda, a lo que sea, pero no lo hice porque estaba aprendiendo de ellos. Tú has oído un podcast de un señor que era cuando todavía yo no era video podcast, sino audio podcast, de un señor que se llama Hernando, que trabajaba para un amigo rico en Colombia y ganaba el mínimo como mayordomo. Sí, y él lo que hacía era que se volvió el mejor mayordomo y los sábados, en vez de irse a tomar cerveza con sus amigos, se ponía a tener sus animalitos que pues por su buen trabajo mi amigo lo dejaba tener, ahí sus gallinitas o su par de cerdos o lo que sea, y empezó con eso. Un amigo, como era tan líder comunitario, le vendió a él, un campesino, una tierra, una finquita, y él la dividió en 2, vendió la mitad y con eso pagó la otra mitad, y ahí comenzó, y ahorita tiene casi $3 millones y él sigue con el empleo de mayordomo ganando el mínimo. Es que esa tara que hay ahora, que yo veo muchas, como si ser empleado es malo, ¿cierto? O sea, hay empleos malos y hay empleos que yo no quiero tener. Bueno, si eso es el caso, pero si yo veo que tengo un empleo en el que yo me siento bien y yo puedo crecer en ese empleo, pues es una alternativa maravillosa. Si yo puedo sacar los elementos positivos de eso para seguir creciendo, eso me parece que es espectacular, que creo que es lo que tú hiciste al comienzo. Bueno, eso me da una estabilidad y me da un buen ambiente y me da un ambiente de crecimiento que yo puedo utilizar para criar a mi familia en la forma que yo quiero. Y mira, sembraste y en un momento determinado tú decidiste recoger todo lo que habías aprendido y sembrarlo para tu propia ventaja. Y ahí es que comenzaste a crecer, porque es una ventaja tener un empleo de esa manera. Sí, sí, yo estoy muy, muy agradecida con ellos porque cuando yo vine, pues
no sabía hacer ese tipo de trabajo y me adapté, aprendí a hacer ese tipo de trabajo que hago con ellos, de cuidar de la casa, de cuidar de ellos. Y bueno, ellos yo creo que también lo reconocen, lo aprecian y en eso vamos, Bueno, ya 20 si no años. estarías ahí. Ajá. Pero dime una Sí. cosa, vamos a aprovechar esto y eso lo hago yo con frecuencia en mis podcasts, seguramente lo has visto con los padres, con las personas que nos han ayudado. Entonces vamos a decirle al señor o a la señora, quien quieras empezar, ¿qué agradeces? ¿Qué le agradeces específicamente a ella? Bueno, a la señora, de usted he aprendido a ser paciente, he aprendido el hábito de la lectura, he aprendido también que todo se puede resolver, o sea, esa confianza en que no se hace un mundo por las cosas, no se desespera, muy sencilla. Del Señor, he aprendido de usted no procrastinar. Yo, pero ¿cómo? Sonia, vamos a hacer esto en este momento, agarra el teléfono. Y yo sí, mañana, ¿no? No, este momento, la puntualidad, él es muy sencillo, muy humilde, se acuerda el nombre de todas las personas con las que conversa, a todas les llama por su nombre, una cosa impresionante. Ahora a sus 90 años, a todas las personas que trabajan con él, a los que le atienden, a los de ballet parking, se sabe el nombre de todos y a todos los llama por su nombre. Es muy generoso, la verdad que tienen una gran calidad humana. Maravilloso. Bueno, Sonia, dime una cosa, ¿cuál ha sido el error más grande que tú has cometido que si llegaras a Estados Unidos de nuevo no cometerías? Me hubiera educado financieramente Ajá. y hubiera empezado ya a crear mis ingresos pasivos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el error que no cometerías de nuevo con la compra o el manejo de tu bienes raíces? La primera compra que yo hice, nunca le hice los números. No sabía si lo podía alquilar y que me alcance para pagar la hipoteca y todos los gastos adicionales, ¿no? Miré y ya. En cambio, ahora, pues lo primero que hago es, hasta para el departamento donde yo vivo, cuando yo compré, es que si yo me voy, si este departamento lo voy a alquilar, si se va a poder pagar la hipoteca, si se va a poder pagar la asociación solo con el alquiler y encima darme una utilidad. O sea, hacer esos números, comprar en base a los números. Bueno, ¿qué consejo le darías tú a una persona que no tiene mucha educación, no tiene un gran salario, un gran ingreso y no tiene mucho tiempo, pero siente, es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro? Porque en últimas, lo que tú tienes no es por de buenas, ¿estamos de acuerdo? O sea, obvio, la suerte tiene un elemento, pero es que tú lo has construido. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona? Como a esas personas que te ven a ti y te dicen, Elison, es que tú eres muy de buenas. Si yo estuviera en su lugar, pues claro, fácil. Pero ¿qué es lo que esas personas no están haciendo que tú estás haciendo? O que tú hiciste, ¿cierto? Porque lo has hecho durante mucho tiempo. Bueno, primero tienes que ser una persona de palabra, algo así como tu reputación, ¿no? Tu credibilidad. Tu credibilidad. Tienes que cuidar muchísimo tu credibilidad. Por ejemplo, en mí no hubieran confiado si yo no cumpliera mi palabra, ¿no? Entonces yo aprendí de mis padres, de mi padre, que en su época la palabra era más que un documento y yo lo vi cómo él respetaba su palabra, cómo cumplía su palabra. Entonces eso quedó en mí, ¿no? Cuidar su credibilidad. Nunca es tarde, a pesar de la edad que tengas, que siempre se puede empezar, se puede seguir y sobre todo que se eduquen, porque yo veo a una compañera de trabajo que compró en planos hace año y medio que está pagando y le están haciendo pagar también lo que es mantenimiento, o sea, el HOA. Administración sin haberla entregado. Administración sin haberla entregado. Wow. O sea, tal vez yo hubiera caído en eso también si no me hubiera educado. Y en realidad, fíjate que eso es algo que yo repito mucho, seguramente me lo has escuchado decir, es que la gente no está quebrada porque no quiera trabajar, porque no sea perezosa, porque sea bruta, es sencillamente porque no tiene educación, ¿cierto? Porque realmente cuando uno sabe, no puede no hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando uno aprende unas formas de actuar que ya no puede hacerlo de otra manera. Sí. Bueno, Sonia, mira, ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, te felicito, me siento muy orgulloso de ti y a ti que estás viendo, que estás escuchando esto. Mira que no hay absolutamente ningún límite para que tú logres lo que tú quieres, que tú puedes lograr éxito financiero, que tú puedes lograr libertad financiera, que no va a ser de un momento para otro, porque todo lo que te diga que te vas a volver millonario de un momento para otro,
Ahí sí, ponle dejar de seguir. Esas personas están hablando lo que no es. Porque en últimas, a la persona que no sabe, aunque le den el dinero, si no tiene el pensamiento inversionista, va a malgastarlo. Y pensamiento inversionista no necesita ser millonario. La mayoría de las personas que han logrado grandes riquezas han empezado con el primer dólar, con muchos errores, con muchas dificultades. Enfócate en lograr lo que tú quieres, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que tú sientes. Si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que pongas notificaciones. Si te gusta, ponle me gusta, pon los comentarios, porque recuerda, en ese momento, solamente viendo los videos, tú puedes hacer unos cambios espectaculares en tu vida. Ahora, si tú quieres dar un paso más adelante, como lo hizo Sonia, para invertir en su libertad financiera, mira el link que tenemos acá, estudia nuestros programas, date la oportunidad de invertir en tu crecimiento financiero. Algunos dicen, la educación financiera es costosa, pero es más costoso estar sin ella. Que pases un día maravilloso.